días, mis hermanos. Buenos días, mis hermanos. Les voy a pedir si se pueden poner de pie, por favor. Damos gracias a Dios esta mañana. Vamos a continuar en el libro de Hechos a través de la serie Testigos, hermanos. Y hoy día estaremos hablando sobre un evangelio para todos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque nos has levantado, Señor, y nos has dado vida, Señor. Vida en ti. Y, Señor, te damos gracias, Padre. Señor, úsanos, Señor. Señor, en alabanza. Señor, úsanos, Señor, nuestras bocas, Señor, para bendecir tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, y a ti toda la honra, toda la gloria, Señor, en todo lo que hagamos, Padre. Señor, abre nuestros corazones, Señor, abre nuestros oídos, Señor, para recibir la palabra. Señor, todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hechos capítulo 2, versículos 38-39 dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios, hermanos. Demos gracias a Dios, hermanos, que hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y el perdón de pecados. Gloria a Dios. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Y tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí, con tierno amor. Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz.
Solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Gloria a Dios, hermanos. Abramos nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias, hermanos. Salmo 53. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a leer el Salmo 53. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. La palabra de Dios dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esto es palabra de Dios, hermanos. Seguimos alabando al Señor. Muchas gracias, hermana Alma. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor
asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, del pecado rescata, ha pagado el precio. Muchas gracias, Jesús. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, Jesús. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es, sobre todo es, sobre todo es, sobre todo es. Gloria a Dios, sobre todo es. Aleluya. Hechos capítulo 2, hermanos, no lo tienen que buscar. Versículo 23 a 24 dice así: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hablando de Jesús, hermanos, ese es Pablo. Y qué grande amor Dios nos ha demostrado, que Jesús fue crucificado
por nosotros. Dice la siguiente alabanza: por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Y dice el verso 3: y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es. Y por último, hermanos, gracias a Dios que nos ha dado su Espíritu, y confiadamente podemos decir, desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. Gloria a Dios. Solo en Jesús, hermanos. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. En una inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir. Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte de Jesús, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatarán, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatarán, hasta que venga otra vez, en su poder
Dios, hermanos, fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Voy a invitar al hermano Oliverio que pase. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento, por favor. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios y es un honor estar aquí en la casa de Dios para adorar y glorificar su nombre. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Yo lo creo con todo mi corazón porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia que nos tiene aquí en este lugar. Así es que bienvenidos todos a la casa de Dios. Y yo he pasado para dar unos anuncios y el primer anuncio dice: ayer fue la tarde de té, ¿cómo? De mujeres. Y por aquí hay unas fotos donde aparecen las mujeres y den un aplauso a esas mujeres esforzadas que siempre están luchando para tener una unidad y siempre leyendo la palabra del Señor. Y el otro anuncio es el Club de Lectura de Mujeres. Inicia en marzo 22 y estarán leyendo el libro Consagradas y 30 días con las mujeres de la Biblia, así se llama la lectura de Consagradas. ¿Cuántas mujeres consagradas hay aquí? Amén. Los hombres contestaron. ¿Qué les pasa a los hombres? ¿Cuántas mujeres consagradas hay aquí? Ok, los hombres deben estar callados. Así es. El próximo es los que están interesados en tomar el programa de Caminemos, favor de quedarse 5 minutos. Real, dice. 5 y nos levantamos y nos vamos. Así es que 5 minutos después del servicio para recibir el material. Solo 5 minutos. Le volvieron a poner acá. Solo 5 minutos porque la hermana Elin regañó al pastor porque se tardaron más de 5 minutos aquí. A veces ahí lo miran con moretones aquí, pero fue una disciplina así leve. Así es que oremos por las ofrendas que se van a recoger hoy. ¿Qué les parece, hermanos? Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Padre, por todo lo que has hecho con nosotros, Señor, y lo que harás. En esta hora oramos por las ofrendas, por los diezmos que se van a recoger en esta hora, Señor. Te rogamos que bendigas grandemente y que bendigas cada uno de los hogares, Señor, de los empleos que los hermanos tienen, Señor, para que ellos puedan proveer para su familia y para que puedan ofrendar para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Dios les bendiga. Después de que den sus ofrendas, les voy a pedir si pueden poner de pie nuevamente. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús
Jesús, refugio eterno. Dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, vuelta a hacerlo en oración. En sus brazos de amor eterno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, confiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Confiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, hermanos, vamos a leer de los versos 14 al 21. Hechos 2, versos 14 al 21. Cuando lo tengan me dicen un amén, hermanos. La palabra de Dios dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios, hermanos. Podemos sentarnos. Dios le bendiga, mis hermanos. Ok. Tomen asiento, gracias. Quiero felicitar a las mujeres que ayer estuvieron en mi casa y había demasiado estrógeno para mí. Era una afluencia de hormonas femeninas que tuve que salir para entonces no dañar el asunto. Pero las felicito y espero que sigan así, siendo hembritas, y nosotros varoncitos siendo varoncitos.
Aclarar con lo que dijo el hermano Oliverio. Sí, son 5 minutos. Esta vez son 5 minutos de verdad. Es solamente a compartirle el material y cualquier preguntita rápida de 1 segundo la vamos a atender. Así que no se me preocupen, no va a ser como la semana pasada. 5 minutos reales. 5 minutos reales. Pero bueno, continuamos en nuestro recorrido a través del libro de Hechos de los Apóstoles. En la entrega anterior cerramos esta miniserie dentro de la serie titulada Características de un testigo. Y ahí cubrimos el cumplimiento de la promesa y la obra del Espíritu Santo, concluyendo que la llenura del Espíritu Santo es más que una experiencia, es un empoderamiento para dar a conocer las maravillas de Dios, siendo la mayor y más grande maravilla Cristo mismo. En esta nueva entrega veremos el primer sermón de Pedro fuera del grupo de los 120 y veremos cómo la palabra de Dios es la que domina todo el discurso y la forma en cómo esta palabra impacta a las personas que lo escuchan. En ese sentido, a finales del siglo XIX hubo un hombre llamado Guglielmo Marconi. Él logró algo que era al parecer impensable. Él logró enviar una señal a través del aire sin necesidad de cables y haciendo que no solamente viajara en el aire, sino que fuera un mensaje recibido por una antena. Fue en el 1901 cuando Marconi logró la primera transmisión transatlántica, cruzando el vasto océano Atlántico solo con una chispa y una antena dispuesta a captar la señal, que es lo que conocemos hoy como la radio. La clave de este invento no fue solo el poder del emisor de mandar la señal, sino la combinación de la señal enviada y una antena o un receptor que recibiera la información. Mientras que la antena estuviera lista, las ondas magnéticas viajarían y el mensaje llegaría. Así como las ondas llenan el aire, invisible pero reales, el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, llenando a todos aquellos cuyos corazones eran como antenas abiertas, listas para recibir la señal divina. No importaba su origen, su género o su estatus social, cualquiera podría recibir la señal en su antena del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy, mientras exploramos el sermón de Pedro en Hechos 2, 14 al 47, les invito a preguntarse: ¿está mi corazón funcionando bien como antena espiritual? ¿Estoy sintonizado para captar el mover del Espíritu Santo? Porque Pentecostés fue más que un evento histórico. Fue una transmisión que inició ese día y no ha parado de transmitir, haciendo que no solamente el Espíritu Santo, sino el poder del Espíritu Santo esté disponible a toda antena que esté disponible. Y esto lo veremos en 3 movimientos del texto. Primero veremos el cumplimiento profético de Pentecostés, en los versos 14 al 21. Luego veremos el cumplimiento profético de Cristo, en los versos 22 al 36. Y por último, culminaremos con el cumplimiento profético de la iglesia, en los versos 37 al 47. La idea que quiero que quede en sus corazones, hermanos, es que solo la unción del Espíritu Santo hace efectiva
la predicación de la palabra, permitiendo que personas de todo origen crean y sean salvas. Lo repito una vez más. Solo la unción del Espíritu Santo hace efectiva la predicación de la palabra, permitiendo que personas de todo origen crean y sean salvas. Le invito a que oremos juntos. Padre amado y Dios Todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mis múltiples pecados, de mis múltiples faltas, de mis múltiples errores, edifica a tu iglesia, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Primero veamos el cumplimiento profético. Y en este cumplimiento profético de Pentecostés, y en esta primera parte vamos a ver dos elementos importantes. Primero, el liderazgo de Pedro y una aclaración pertinente. Primero empecemos con el liderazgo de Pedro. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 2, verso 14. La primera parte dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Es necesario traer a colación lo de Pedro, ya que existe una facción del cristianismo que sostiene que Pedro se le encomendó o se le encargó dirigir la iglesia, ya que esta encomienda se le dio a Pedro, ha ido pasando de uno a otro, Pedro, entre comillas, hasta la fecha de hoy. Parte de los argumentos que expone esta facción del cristianismo para justificar esta posición se toma de Mateo 16 al 18, que es como el texto principal. Hay otros textos, pero ellos toman ese texto como principal, en donde Pedro, ante la interrogante de Jesús a sus discípulos sobre qué pensaban ellos acerca de él responde, verso 16 de Mateo 16, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La controversia viene por el tema de si Jesús está hablando sobre la roca como Pedro, o si está hablando de la declaración que dijo Pedro. Esto por dos razones. Primero, por la similitud del nombre Pedro en griego, que se traduce como piedra o piedrita, y la roca sobre la cual Jesús va a edificar su iglesia. Como iglesia protestante nos suscribimos a pensar que Cristo está hablando de la declaración de Pedro y no de Pedro. Y esto por varias razones. Primero, es la opinión más común, no es la absoluta, pero es la más común de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los discípulos de los discípulos. Están los padres apostólicos, que son evidentemente los discípulos. Luego están los apóstoles. Luego vienen los padres apostólicos, que son los discípulos de los apóstoles. Y luego vienen los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles. Entonces, en general, ellos todos, la mayoría, no todos, coinciden en que Jesús está hablando aquí de la declaración de Pedro y no de Pedro como persona. Esta idea, de hecho, de la sucesión fue lo que trajo la principal división de la iglesia en el 1050 después de Cristo entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, que en este caso es la iglesia de Oriente, es la ortodoxa. Pero al mismo tiempo, estas sucesiones no están confirmadas en la historia. Es decir, no hay una línea real, aunque existe una lista, pero cuando se analiza la lista se da cuenta de que hay muchos errores. Personas que ni siquiera existieron o personas que no fueron estos supuestos sucesores de Pedro. Pero, entre otras cosas, esta doctrina de la sucesión apostólica
como que no le aporta nada al Evangelio, en el sentido siguiente: que Pedro haya sido o no sido el primer papa no hace que el Evangelio sea más ni menos efectivo. El Evangelio son las buenas noticias de salvación de Jesucristo, no de Pedro. Entonces, como que esta doctrina no le aporta, tampoco le resta, pero no le aporta nada al Evangelio. Pero creo que lo más contundente, hermanos, es que la iglesia no depende de seres humanos. La iglesia depende de Cristo. Si la iglesia dependiera de edificarse en Pedro, estuviéramos perdidos. Escúcheme bien. Si la iglesia dependiera de Pedro y sus sucesores, estuviésemos perdidos, porque el humano es falible, es pecador, y Dios no puede depender de nosotros. Todo lo contrario, la iglesia depende de Cristo. Y el Espíritu Santo es la evidencia de esto, ya que es por el Espíritu Santo que nace la iglesia. Recuerden que Pedro está en términos cronológicos antes que el Espíritu Santo. Pero antes del Espíritu Santo no hay iglesia. Tiene que venir el Espíritu Santo para que inicie la iglesia. Es cierto que vemos en Pedro ciertas dotes de liderazgo. Él toma las riendas, él habla con más frecuencia, pero es muy probable porque él era probablemente mayor que los demás discípulos. De hecho, de acuerdo con algunos eruditos, los discípulos, excepto Pedro, eran prácticamente adolescentes o jóvenes adultos, no necesariamente hombres. Y entre las explicaciones que dan los académicos está que primero que Pedro es el único que tiene esposa. Segundo, al parecer, cuando se mencionan a los demás discípulos, se menciona a su papá, como por ejemplo el caso de Juan y Andrés, que dicen hijos de Jonás. Al parecer, Pedro también es el único empresario individual y es el único que está registrado pagando impuestos, algo que hacían solamente los adultos. Y esto también, si fuese así, que los demás discípulos hayan sido adolescentes, explicaría la longevidad del resto de los discípulos. Es decir, Pedro muere muchísimo antes que el resto. Evidentemente, él fue asesinado. Pero vemos que Juan, si efectivamente Juan escribió en el 90, y si era un adulto en el 30, diríamos que él diría más de 100 años. Mientras que no es así. Si fuese un adolescente, sí cabe dentro del contexto histórico de que Juan llegó a escribir Apocalipsis y Primera de Juan en el 90 después de Cristo. Entonces, elementos, claro que esto es una teoría, no se ha comprobado, pero usualmente tiende a ajustar las cosas. Pero también vemos en Pedro una persona falible. Vemos a un Pedro que niega a Cristo 3 veces, intencionalmente. Y aunque él es restaurado, vemos más adelante, después de la restauración, a un Pedro hipócrita, que Pablo confronta directamente en la carta a los Gálatas, que es corregido por Pablo. Vemos a un Pedro que en humildad se somete a Santiago, en el libro de Hechos, que es el hermano de Cristo, y es enviado por Santiago. Es decir, que en términos de autoridad en ese momento histórico, como Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén, Pedro se sujeta a Santiago en el primer concilio de Hechos capítulo 15. Y aún Pedro es quien rinde el reporte en Hechos capítulo 11. En otras palabras, aunque reconocemos que Pedro tenía un liderazgo, no vemos que Pedro sea la máxima autoridad, sino un miembro más de los 12 discípulos. Ahora, vamos a hacer, luego que vemos esto del liderazgo de Pedro, veamos entonces una aclaración pertinente que hace Pedro. El texto nos muestra que Pedro hace una aclaración a la audiencia. Hace algunas horas, en el contexto de Hechos, ha pasado este fenómeno en donde una serie de personas que no deberían hablar en lenguas extrañas, estaba hablando en lenguas extrañas. Y Pedro tiene que levantarse para hacer una aclaración. De hecho, las palabras que utiliza por el evento anterior es que quedaron atónitos y maravillados en el verso 7 y atónitos y perplejos en el verso 12. Y aunque hubo burlas, estas burlas ante el hablar en lenguas
fueron más por ignorancia, por no tener la capacidad de explicar lo que estaba sucediendo. Entonces Pedro toma el control y explica lo siguiente. Vaya conmigo al capítulo 2, versos 14 y 16. Hechos 2, 14 y 16. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Noten que Pedro aclara de manera sarcástica a las personas que ven este evento, porque ellos entienden que están ebrios. Pero miren la clave del sarcasmo de Pedro. Primero, recuerden que están celebrando Pentecostés. Y esta celebración requería sobriedad. Y número 2, Pedro alude a la hora. Es decir, son las 9 de la mañana. Pedro está diciendo, ¿cómo es posible que usted piense que estén borrachos y son las 9 de la mañana? Es decir, estos no son horas de andar embriagado. La hora tercera del día era a partir de las 6 de la mañana de ese día. Tercera hora, la primera será a las 7, la segunda a las 8 y la tercera a las 9, así que era literalmente empezando el día. Y luego de que Pedro aclara esto, inicia un proceso de explicar lo que realmente está sucediendo. Hermanos y hermanas, lo que estaba sucediendo era un cumplimiento profético de Pentecostés. Pentecostés es el cumplimiento profético de Dios con su iglesia. Y lo primero que resalta de este cumplimiento profético es que el Espíritu Santo está disponible para todos. Verso 17 del capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto es sumamente importante porque en Pentecostés abre la puerta a que cualquiera pueda ser parte del pueblo de Dios. Recuerden que en Pentecostés se celebra la cosecha y los pobres, las viudas y los extranjeros recibían la gracia de las sobras. Pero en este Pentecostés reciben la gracia de las primicias. Es decir, Cristo mismo. Por lo tanto, ya cualquiera, judío o gentil, podía recibir la gracia de Cristo. De manera que Pentecostés implica diversidad. Y en su discurso, Pedro explica cómo es esta diversidad. Vaya conmigo al verso 17-18 del capítulo 2. Capítulo 2, verso 17-18 dice: y en los posteros días el Señor derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esta clasificación divide al pueblo en 3 partes. Y en 3 partes de puntos opuestos: hijos e hijas, es decir, varones y hembras, jóvenes y ancianos, siervos y siervas. Y noten que aquí lo que está resaltando es que no importa el género, no importa la edad y no importa el nivel social, el Espíritu Santo está disponible para todo aquel que cree. Esto no es algo de élite. Esto no es algo de que quién sabe más o quién sabe menos. El pueblo de Israel, habían solamente algunos elegidos. Solo algunos podían tener el contacto con Dios, como Elías, como José, como Samuel. Pero no, ahora el Espíritu Santo abre las puertas para que todo aquel que cree sea bautizado con el Espíritu Santo. Hermano y hermana, el Espíritu Santo está disponible para ti. Tú no tienes que tener un grado académico, tú no tienes que tener millonario, no tienes que ser pobre ni rico, solamente tienes que creer. Lo que significa que usted y yo podemos ser llenos
del Espíritu Santo. Usted y yo estamos aprobados para que el Espíritu Santo se derrame en nosotros. Es una promesa para usted, es una promesa para mí. Y noten cuál es la clave de todo esto. En la parte C del versículo 18 dice, y profetizarán. Capítulo 2, verso 18. Y profetizarán. Recordemos que profetizar en este contexto es hablar de parte de Dios, las maravillas de Dios, lo que se traduce en predicar el Evangelio. Y veremos ahora por qué. Pero primero tenemos que tocar los versos 19 y 20, que son estos versos. Vaya conmigo, versos 19 y 20 del capítulo 2. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Esta parte ha traído, aunque no controversias, sino distintos puntos de vista, a razón de que pareciera como que no encaja en la narrativa de Hechos capítulo 2. Algunos sugieren que estos eventos sobrenaturales tienen que ver con la muerte de Cristo, y los eventos que se dieron como la oscuridad, el temblor de tierra, la resurrección de algunos santos, el rompimiento del velo, como describe Mateo 27. Otros piensan que estos eventos son eventos futuros del día del Señor. Yo suelo inclinarme a pensar que tienen más que ver con el juicio de Dios futuro. Esto porque no podemos desvincularlo de la profecía original que fue dada a Joel, que se conecta con el día del Señor y el juicio de Dios sobre la humanidad. Las profecías dentro del contexto bíblico tienen un doble cumplimiento. Un cumplimiento que por lo general es inmediato y otro que es por lo general futuro. Como el caso, por ejemplo, de la profecía de Dios a David sobre su heredero en Samuel 7, que no vamos a leer por tiempo, pero en esencia, Dios le promete a David un reino eterno a través de su descendencia. Pero al mismo tiempo, esta profecía aplica a Salomón porque él iba a reconstruir el templo, y al mismo tiempo aplica a Cristo. Y así hay otras tantas profecías que al parecer está pasando lo mismo aquí con Joel. A todo esto, el evento de Pentecostés resalta algo distinto a las profecías sobre los eventos atmosféricos que se ven aquí. Porque una vez más, la idea principal aquí es la proclamación del Evangelio, guiado por la resurrección de Cristo. Como les había dicho antes de la declaración, la razón que mueve el tema profético aquí es resaltar que el Espíritu Santo no mira condiciones externas como sexo, género, persona, estatus social. No, sino que la llenura tiene un propósito y es hablar de las maravillas de Dios. ¿Para qué? Para algo sencillo, verso 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos y hermanas, el Evangelio es la salvación para el mundo. Son las buenas noticias que muestran la obra de Cristo al venir a la tierra, hacer ministerio, morir por pecadores, resucitar y un día regresar en gloria y majestad. Hermanos y hermanas, el Evangelio son las buenas nuevas que tenemos que nosotros proclamar. Y para entender eso tenemos que inevitablemente ir al libro de Joel y entender la profecía de Joel. De manera general, la profecía de Joel es el juicio de Dios, no solamente al pueblo de Dios, sino también al mundo. Entonces, vayan conectando la connotación mundial de todo esto. En el día del Señor hay un juicio y en este caso en particular hay una connotación de Pentecostés de multiculturalidad. Es decir, en Joel hay un juicio a las naciones y aquí hay una bendición para las naciones. Este juicio de Dios implica destrucción.
algo que según Joel no se había visto hasta ese momento. Él mismo dice en Joel 1:15, Joel 1:15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y la manera en que Joel lo plantea es como algo inevitable. Pero dentro de toda esa situación oscura hay un aliento de esperanza. Y esto es la misericordia que viene por el arrepentimiento. Joel capítulo 2, versos 12 y 13 dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Noten que es tardo para la ira. Tardo para la ira. No que no tiene ira. Es tardo para la ira, y el contrapeso de tardo para la ira es que es grande en misericordia. Y noten cómo Dios nos está pidiendo un acto protocolar de arrepentimiento. Él está diciendo que debe arrepentirse de corazón, un cambio de actitud. Y aunque el juicio viene porque viene, Dios mismo abre una esperanza. Y esta esperanza encuentra sentido en el derramamiento del Espíritu Santo. Por tanto, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Entonces Pentecostés no solo nos recuerda la misericordia que hemos recibido, sino que también nos recuerda la misericordia que tenemos que dar a conocer. Mis queridos hermanos y hermanas, el Espíritu Santo se ha derramado para que demos a conocer las buenas nuevas de salvación, con la esperanza de que quien lo escuche invoque el nombre del Señor y también sea salvo. Es decir, nosotros predicamos no por obligación, aunque es una obligación. Nosotros predicamos porque entendemos que hay un mundo que se está perdiendo y el juicio de Dios viene sobre él. Porque la ira, aunque es lenta, camina. La ira, aunque es lenta, camina. Y cuando llega, llega. Y es en este intermedio que entra la iglesia. La iglesia, ese es el medio que Dios utiliza para que en lo que la ira, lenta, pero avanzando, llega, proclamemos la palabra para que el nombre del Señor sea invocado y gente sea salva. ¿Por qué? Porque usted, al igual que la persona que le va a escuchar a usted, usted recibió un día el mensaje de salvación. Y usted logró ver que la ira venía caminando, pero hubo un hombre o una mujer o un niño o una canción que le tocó el corazón y dijo: no, yo voy a invocar el nombre del Señor y seré salvo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no se quede callado, porque hay personas que la ira de Dios está bien cerca y poco a poco se la llevará. Pero no solamente vemos el cumplimiento de Pentecostés, vemos el cumplimiento profético de Cristo. Vaya conmigo, por favor, a los versos 22 al 23. Y es interesante porque el evangelio se predica en base al cumplimiento profético de Cristo. Y este cumplimiento profético de Cristo se ve en dos dimensiones: la resurrección y el señorío de Cristo. Pero antes, Pedro quiere resaltar algo que no podemos olvidar. Y es que el evangelio, hermanos y hermanas, no se diluye. Al evangelio no hay que echarle agua para que rinda. Vamos otra vez. Al evangelio no se le echa agua para que rinda. Se bebe así, amargo como es. ¿Por qué? Versos 22 y 23. Varones israelitas,
oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ustedes fueron entregado por el determinado consejo de Dios, anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, imagínese esto. Pedro está al frente de los que mataron a Jesús y dice, ustedes que lo mataron, ustedes, sí, ustedes. Es decir, el evangelio no se suaviza, que es lo que vemos hoy. Vemos un evangelio que es como light, y es lo que tú sientas. Y ven, que Él te acepta como tú eres. Sí, es verdad, pero tiene que cambiar aquí. Después que entra, tiene que cambiar. No, porque yo me siento, es que no tengo sentimiento. No. El evangelio es confrontativo. El evangelio suele ser amargo al principio, pero dulce al final. El evangelio no se agua. El evangelio no se diluye. El evangelio es frontal. Y dice al pecado, pecado, y lo llama a colación. Y dice claro, ustedes mataron a Jesús. No fueron otros por ahí. Ustedes dijeron crucifíquenle. Ustedes prefirieron a Barrabás, que era un criminal, a Cristo, que no había hecho nada malo. Ustedes. Ahora, este texto también trae una paradoja sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esta paradoja plantea que Dios está en control de todo y que nada escapa a su control, pero al mismo tiempo le da responsabilidad al hombre de su pecado. Y la respuesta es, no sabemos cómo eso funciona. No sabemos cómo se da esta relación de soberanía de Dios y responsabilidad humana. Lo que sí sabemos es que hay soberanía de Dios y responsabilidad humana. Dios hace que las cosas pasen, pero usted es responsable de las cosas malas que pasan. Ahora, el punto aquí no es determinar cómo entender la paradoja, porque las paradojas se aceptan, no se analizan, en el sentido de que hay un punto donde yo no voy a entender por qué está pasando eso. Sin embargo, esta paradoja, luego que se acepta, entonces te dice a ti, me dice a mí, eres un pecador que necesita a Jesús. Ahora, no solamente que no se enfoque en la paradoja, sino que esto sirve como plataforma para Pedro explicar la diferencia entre Jesús y David. Vaya conmigo, por favor, al verso 23 al 28. Dice Hechos 2, 23 al 28, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que sea retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Pedro cita el Salmo 16 y elabora un argumento que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Que la muerte, aleluya, la muerte, hermano, no pudo retener a Cristo. La muerte no pudo retener a Cristo. La muerte sí retuvo a David. La muerte retuvo a David, que era el famoso rey, como el rey paradigmático. Pero este rey, la muerte lo contuvo. Nuestro rey, nuestro Mesías, se levantó de los muertos triunfante. Nuestro rey es nuestro rey. No es David. David está todavía enterrado, o lo que quedase de él. Nuestro Cristo está vivo. Y Pedro sigue explicando, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió
y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que el conjuramento de Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Hermana y hermana, la resurrección sostiene nuestra fe. Y David, sin entenderlo todo, sin tener una visión completa del futuro, él se dio cuenta de que Dios levantaría a uno que la muerte no iba a retener. Que esa tumba lo contuvo a duras penas, un día y algo, 3 días y algo. A duras penas. Yo me imagino a esa tumba. Señor, ya llévatelo, por favor, es que no lo aguanto, llévatelo. La tumba no lo pudo retener. Se dio cuenta la tumba de que era demasiada gloria en un solo ser. Y si la tumba fuese un ser humano, dijera, por favor, llévate a Cristo. No lo aguanto. Y Dios resucitó a Cristo. Por lo que sin resurrección no hay cristianismo. Primera de Corintios 15, 17 al 22. Y si Cristo no resucitó, aleluya, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Es decir, es como que cuando morimos en Cristo, es como que entramos a la tumba de Cristo y esa tumba de Cristo nos resucita en el mismo instante, hermanos y hermanas. Usted en Cristo resucitará. Una gente normal se muere y lo entierran. Nosotros morimos y nos entierran. Pero espiritualmente estamos como en el cascarón de Jesucristo, que nos mantiene, digamos que invernado, para un día, cuando Él vuelva por nosotros y nos llame por nuestro nombre, ese cascarón se abra. Y usted va a resucitar, hermano. ¿Por qué eso es relevante? Hermano, porque la muerte no lo pudo retener. La muerte fue vencida en Cristo. Y la resurrección marca nuestra esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que un día como Cristo resucitó, el día que ya Él tiene determinado en el cielo que Él va a volver por nosotros, Él dirá su nombre y dirá, ven, hijo, levántate. Y así como Lázaro dijo, Lázaro, ven fuera, Él va a decir, iglesia, ven fuera. Aleluya. Y ese día Cristo volverá. Pero no solamente que Cristo nos da la esperanza, sino que también David reconoce a Cristo como Señor. Versos 33 a 36 del capítulo 2. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves hoy, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos y hermanas, nuestro Cristo reina. Salmo 97:1. Jehová reina. Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas,
Aleluya. Hermano y hermana, ahora póngale su nombre. Jehová, reina Beulah, gózate. Jehová, reina Beulah, gózate. Porque tu rey está vivo. Iglesia Beulah, Jesús resucitó. Jesús reina, regocíjate. Porque tu esperanza no está en David. Tu esperanza no está en Samuel. Tu esperanza no está en Moisés. Tu esperanza no está en el pastor. Tu esperanza está en Jesucristo. Y Jesucristo, el Mesías, resucitó. Pero también vemos el cumplimiento profético de la iglesia. Este último elemento que trata Pedro en su sermón es un cumplimiento que invita a la iglesia a que entienda su nacimiento y su misión. Versos 37 a 39. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué hacemos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El primer paso para entrar a la iglesia es el arrepentimiento. Estas palabras en original significan cambio de mente o de propósito. En otras palabras, cuando venimos a Cristo cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos lo que hacemos. Lo segundo es el bautismo, que es una representación visual de algo que ya ha pasado internamente y que me hace ver y que me imparte la gracia de la resurrección. El reflejo de nuestro arrepentimiento se formaliza con el bautismo. Y esto habilita a la persona a recibir el Espíritu Santo y ser entonces testigos. Ahora, esto no quiere decir que para recibir el Espíritu Santo hay que bautizarse. Es decir, Pedro no está dando aquí pasos a dar, sino que está listando eventos. Y en este sentido, el cumplimiento profético de la iglesia se ve en cómo predica el Evangelio y personas vienen en arrepentimiento y fe, se bautizan y son empoderados por el Espíritu Santo. Por último, vemos las marcas de una iglesia pentecostal. Y debo aclarar que pentecostal aquí no es denominación, sino una alusión al Pentecostés. Y como es tan largo, me lo voy a evitar, pero este es del verso 39 al 47. Y las marcas que dice de una iglesia de Pentecostés se resumen en predicar el Evangelio, verso 40, crecer, verso 41, es apostólica, fundamentada en la doctrina de los apóstoles, verso 42, impacta a la sociedad y quinto es unida. Permítame concluir. A través de este sermón, Pedro nos muestra los diferentes cumplimientos proféticos dentro de Pentecostés. Primero, la revelación de Joel en Pentecostés. Segundo, la soberanía, la supremacía de Cristo en la resurrección y en su señorío. Y en la iglesia nos muestra la misión que tenemos pendiente. Nuestra misión, hermanos y hermanas, es hablar del Pentecostés, que Cristo resucitó y que hay salvación para la humanidad. Proclama el Evangelio. Proclama el Evangelio, hermano y hermana. Y esto es efectivo a través del Espíritu Santo, que es quien abre las puertas a toda familia del mundo a venir a Jesús. ¿Cómo lo aplicamos hoy? Primero, seamos bíblicos. Todo el sermón de Pedro estuvo basado en la palabra de Dios. Al igual nosotros debemos conocer la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios, sin diluirla, sin echarle agua, sin ponerle caramelos, sino sabiendo que ella es efectiva aun cuando al principio es amarga,
que ella sirve a través del Espíritu Santo para transformar. Por lo tanto, comparte el Evangelio con confianza, sabiendo que aunque pueda sonar fuerte, el Espíritu Santo trabajará en el corazón de esa persona. Número 2, seamos una iglesia de Pentecostés. La iglesia de Pentecostés prioriza la llenura del Espíritu Santo para alcanzar las almas para la gloria de Dios. Y quiero explicarme con esto. Lo que priorizamos aquí no es la experiencia extrasensorial. No, lo que priorizamos aquí es el empoderamiento para dar a conocer a Cristo. Y la manera en que lo hacemos efectivo es a través del Espíritu Santo. Y por último, compartamos el Evangelio. Pentecostés nos recuerda que el Espíritu Santo está disponible para cualquier persona. Grande, mediano, chiquito, rubio, moreno, blanco, oscurito, medio trigueño, rico, pobre, no importa la condición, el Espíritu Santo está transmitiendo un mensaje y solamente necesita antenas disponibles. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, sepas que el Espíritu Santo sigue transmitiendo hoy a través de hombres y mujeres que predican el Evangelio. Y aunque es cierto que el mensaje del Evangelio está disponible para todos, habrá un día en que no lo va a estar. Ya sea porque la iglesia no esté aquí o porque usted no esté aquí. Y cuando esto pase, ya no habrá más opción. Pero esto no tiene que ser así. Hoy que has escuchado el mensaje de salvación, ven a Cristo hoy. Tú puedes venir a Él en arrepentimiento y fe y Él te puede llenar con su Espíritu Santo, pero más que todo te va a dar salvación si invocas su nombre hoy. Ven a Cristo hoy, ven a Él y recibe la salvación. Y si ya estás en la fe, mantén tu antena siempre disponible para recibir el mensaje de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, ten tu transmisor listo para dar a conocer ese mensaje que te ha dado el Espíritu Santo. Y más antenas vengan a Él. Oremos. Padre amado y Dios Todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Señor. Gracias por tu gracia y gracias por tu misericordia. Ayúdanos, oh Señor, a ser llenos de tu Espíritu Santo, a darnos cuenta del cumplimiento profético de Pentecostés, que nos abre las puertas al cumplimiento profético de Cristo como el primero de la resurrección y el Señor de todo. Y que esto también da pie al cumplimiento profético de la iglesia, que recibe el mensaje y proclama el mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les voy a invitar a que se pongan de pie, hermanos, los que puedan. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí.
y esclavos libertad, riqueza al alma, pobres, ven, háblame, Señor. Muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque, Señor, tu gloria está aquí, Padre. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú te has glorificado, Señor, y, Señor, siempre estás con nosotros. Nos has dado tu Espíritu, Señor, para que seamos, Señor, mensajeros, para que seamos esas antenas, Padre. Señor, y nosotros somos enviados, Señor. Señor, que a través de tu gracia y a través de tu poder podamos predicar el Evangelio, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú has cumplido cada una, Señor, de tus promesas, cada una de las profecías, Señor. Damos gracias, Padre. Y, Señor, pedimos, Señor, que saliendo de este lugar tú nos lleves con bien a donde quiera que vayamos, Señor. Señor, que tú nos cuides, que tú nos guardes, Señor, y que tú nos ayudes y respaldes. Te damos gracias, Padre. Y todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Y la iglesia dice, amén. Somos enviados, hermanos.